Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Mimis Polis. Si no conoces este espacio, te lo presentamos. Aquí podemos hablar de política sin tener que ser expertos, por el mero puro gusto de saber y conocer. Y entonces me presento. Mi nombre es Noemi Salinas. Soy originaria del municipio de Ecatepec de Morelos y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública del Sistema SUAYET en la UNAM. Y bueno, ¿a ti por qué te gusta la política? A mí desde muy pequeña me gusta. Desde por ahí de los 5 o 6 años ya me hacía preguntas justamente sobre la importancia de hablar de la política, de incidir en la política. Y aquí es donde viene la pregunta principal. ¿Cuál tú crees que sea la importancia de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública? ¿Conoces o tienes familiares que hayan estudiado esta carrera? ¿O entiendes más o menos el porqué de la importancia? Coméntanos. Y bueno, pues para mí cuenta con un amplio abanico del conocimiento, del análisis sobre la sociedad y su relación íntima con el poder, con nuestras formas de gobierno y con la historia a lo largo de la humanidad. Y bueno, pues para poder prevenir y resolver, por supuesto, pues de los fenómenos sociales y políticos actuales que nos interesan y que nos impactan a todos, y no nada más aquí en nuestro país, también por supuesto a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y bueno, aquí en la carrera yo veo que, por ejemplo, empiezas a conceptualizar y a distinguir justamente temas como qué es la sociedad civil, cuál es su relación con el Estado, cuáles son sus implicaciones prácticas, qué es el poder, ¿no? Y empieza, o cómo comunicar y transmitir justamente este conocimiento pues a toda la sociedad. Y cómo nos vamos a organizar, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Porque desde la casa lo hacemos, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Creo que es una de las importancias, por supuesto, el poder desarrollar a personas expertas en estos temas, que fortalezcan, para empezar, que comprendan de los temas, de los tiempos, de cómo gestionar o hacer gestión y políticas públicas, el fortalecimiento a la democracia, la resolución de los problemas sociales, el liderazgo y toma de decisiones, y que por supuesto se me hace una carrera que es interdisciplinaria, ¿no? Y que desarrolla pues obviamente a gente dentro de esta área. ¿Ustedes se preguntan dónde se estudia este tipo de carreras? ¿Lo han investigado? En mi caso, yo desde niña, cuando veía en la televisión o escuchaba en el radio a los políticos, escuchabas que pues decían que era el licenciado en Derecho, que era el arquitecto, que era el abogado o el doctor. Y entonces de repente me cuestionaba, ¿no? Y decía, ¿y no hay una carrera justamente para desarrollar o profesionalizar a estas personas que están haciendo la política de nuestro país? Y cuando yo me pregunté eso, y encontré que era, por ejemplo, en el sector público a través de la UNAM, pues obviamente te echas ahí un clavadito e investigas un poco, ¿no? Sobre esa historia. En mi caso, por ejemplo, porque soy afina a esta carrera. Y encontré que, por ejemplo, desde 1951, si recuerdan el tiempo histórico más o menos en el que andábamos, pues comenzó con la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, justamente tras la necesidad de tener profesionales que trabajaran en la administración pública, en el servicio exterior y en los medios de comunicación, ¿no? Y que también nos ayudaran a hacer políticas, a que nos ayudaran a analizar el contexto político, ¿no? Y entonces así es como pues se convierte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por ahí de 1968, y recordemos los movimientos en el 68, se notó, vamos, el auge, y por supuesto también muy fuerte ya en los 80s, ¿no? Con todo el tema de ya la decadencia del PRI, ¿no? Y con los fraudes electorales, por supuesto, el desarrollo de la ciencia política, pues aquí en México y en Latinoamérica, pues ha impactado muchísimo. Dentro del sector privado, son muy pocas las escuelas que tienen este tipo de formación, pero por supuesto que sí lo hay dentro del país, pero en el sector público es donde más se ha explotado. Entonces, si tú deseas conocer de esta carrera, sobre su importancia, por qué te gustan estos temas, por qué lo quieres desarrollar, pues te invitamos por supuesto a tener y conocer las opciones como la UNAM. Existen otras, como decíamos, en el sector privado como el ITAM y así, pero pues tú puedes conocer y ver qué es lo que quieres estudiar. La ciencia política de repente piensa que sería lo mismo que la sociología, por ejemplo, pero son relacionadas, no son lo mismo. Hubo, por supuesto, un parteaguas en la historia, y es lo mismo con la administración pública, y es lo mismo con relaciones internacionales, y con la antropología,
pero no es que sean lo mismo, es que todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y todas contribuyen, ¿no?, a la formación y a la construcción de esas instituciones, de este sistema democrático, a la apertura de los medios de comunicación, a la consolidación dentro de nuestro país de estos profesionales que nos ayudan con las estadísticas, con la economía, con volvemos, ¿no?, con el tema de la gestión pública, porque muchos dicen, y los diputados necesitamos este tipo de reformas, y bueno, pues ahí está un politólogo, por supuesto, también apoyando y reforzando en estos temas. De ahí, pues para mí, que nace la importancia como persona de esta sociedad civil, el cuestionarme y decirme, ¿cómo voy a incidir, ¿no?, en la política de mi municipio, por ejemplo? ¿Cómo poder crear estas leyes, ¿no? Y entonces me lleva a tener que profesionalizarme en este tema, porque por supuesto nosotros queremos transformar a nuestro país, queremos que exista una mejor convivencia entre este Estado, entre esta sociedad, y empezar a quitar esas fricciones, ¿no?, que de repente existen con el Estado, que de repente ya nos formamos, ¿no? Pero bueno, nosotros te invitamos justamente a que nos comentes, nos digas, ¿y tú de qué va o de qué crees que sea la política, ¿no? Y por qué la importancia. Aquí, hasta hoy, y estamos viéndonos. Cuídense mucho, besos, abrazos, mucha paz y mucho amor.